Saben ustedes, como recordó ayer la señora Rivas, el pasado lunes el señor Marín tuvo en palabras de la señora Rivas, tuvo la delicadeza de invitar a la oposición para conocer los detalles del proyecto de la ampliación del puerto. Los que asistimos también tuvimos la delicadeza de prestar atención a esas explicaciones del señor Marín y, de paso, hacer la foto de rigor. Cuestión distinta, evidentemente, es que tengamos la misma impresión que tiene la señora Rivas. Después de estudiar el plan estratégico de la autoridad portuaria y de diversos informes, entre ellos el del Tribunal de Cuentas Europeo sobre infraestructuras portuarias, les voy a dar un dato de este tribunal. Este tribunal ha dicho, con respecto a 36 puertos europeos, entre ellos varios españoles, una de las conclusiones que saca es que 1 de cada 3 euros de financiación que ha dado la Unión Europea se ha gastado de forma ineficaz y que la mitad de la financiación se invirtió en infraestructuras que no se utilizaban. En ese sentido, después de ver este plan estratégico y este informe del Tribunal de Cuentas y alguna cosa ya más que hemos visto, pues bueno, tenemos que decir que el proyecto evidentemente nos sigue generando dudas. Naturalmente que es un gran proyecto de ciudad, como ha sido el caso de otros similares, ¿no?, en otras ciudades. Pero por eso no hemos dicho, como dice la señora Rivas, no hemos dicho un no rotundo. Nosotros, la oposición y concretamente Ciudadanos, también queremos una Melilla mejor, también queremos proyectos de ciudad, también queremos una Melilla para todos y no solo una Melilla para el PP, teniendo en cuenta que el PP es el que está en el Gobierno y el que tiene la obligación de gestionar los dineros públicos, no la oposición. Parece que se le olvida. O sea, claro que queremos eso. Eso del no rotundo, yo digo que no rotundo al no rotundo. Pero tampoco lo que queremos es que la ampliación del puerto acabe con un despilfarro de dinero público, como ha ocurrido con otros puertos. Les voy a decir 2 ejemplos, hay más, pero voy a decir 2. El ejemplo primero es el de Cartagena, que se hicieron una inversión de 10,4 millones de euros y está infrautilizado, por no decir que está abandonado. O los 284 millones de euros que se hicieron en el puerto de Algeciras, con una ampliación de 30 hectáreas, para la nueva terminal de contenedores, y ya sabemos, y ahora se os voy a explicar el problema que hay con esto, que no se va a utilizar tampoco. Les recuerdo que estamos hablando de un proyecto en Melilla importante, 293 millones de euros y 250.000 metros cuadrados de superficie, es decir, 25 hectáreas. El señor Imbroda critica la oposición porque tengamos dudas, pero hay que decirle al señor Imbroda que, aparte de que es lícito tener dudas, hay que recordarle que el reloj empezó a funcionar, a correr a partir del 2012, que es cuando se termina de redactar el plan estratégico, que va de 2012 al 2020. Sí, creo que era 2020, al 2022, perdón. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues este mes, estamos ahora, el mes de noviembre, estamos prácticamente finalizando el año. Y cualquiera que cuente, pues vemos que vamos para 6 años desde que se cerró el plan estratégico, desde que se terminó ese pilar que llama, como le llamaría el señor Marín, de plan estratégico, y a fecha de hoy, 6 años ya van a pasar, no se ha puesto ni un solo ladrillo en esa previsión que había en ese proyecto, que va a terminar, la previsión de terminarlo es en el 2022 o 2023, es decir, que estamos perdiendo mucho tiempo. Por tanto, desde que se firmó ese plan de actuación hasta que finalicen la obra, pues habremos pasado, pues, entre 11 y 12 años habrán pasado. Y ya de eso la mitad ya no lo hemos comido. Si hoy, 9 de noviembre, la realidad es bien distinta a la realidad que teníamos en el 2012, cuando pasen 5 o 6 años más y Marruecos haya terminado los 2 megapuertos que tiene Tánger Med y Nador West, les recuerdo que Tánger Med está hecho para competir con o contra Algeciras, Gibraltar y Ceuta,
y Nador West y el actual puerto de Nador West es otro puerto, en el actual puerto también se están haciendo unas inversiones muy importantes. Pues bueno, esos dos puertos la estrategia de Marruecos es competir precisamente con el puerto de Melilla, de Málaga y de Almería. ¿Qué quiero decir con esto? Pues nos vamos a encontrar, cuando se termine el puerto, esa ampliación, si es que se termina, pues nos vamos a encontrar con una situación bien distinta y también nos encontramos con unos datos bien distintos desde el punto de vista de la función del puerto, que no va a tener nada que ver con las cifras que vienen en ese plan estratégico que se hizo en el 2012. No sabemos si el señor Imbroda se ha leído las 160 páginas de este plan estratégico, o si se ha leído la recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo, o si se ha leído alguno de los múltiples informes que hay sobre el particular desde hace muchos años. Informes, por ejemplo, de la Universidad de Sevilla. Le digo porque algunos de esos sí no lo hemos, yo personalmente sí me lo he leído. Los datos que se manejan en ese plan estratégico, que es la base de todo esto, datan del 2009, del 2010 y del 2011, y las previsiones son para el 2020. En esas previsiones, lógicamente no se sabía, no tenían una bola de cristal para saber lo que iba a pasar, pero sí había estudios que ya lo decían. Por ejemplo, no se prevé en ese plan la construcción del megapuerto de Nador West, que ya ha empezado. No se preveía la caída continua de actividad de los puertos de Algeciras y Málaga, que también preveían algunos estudios. Tampoco se prevé en ese plan el auge y la competitividad de Tánger Mediterráneo, que es la que está compitiendo directamente con Algeciras, o la bajada drástica del transporte de personas y vehículos, que tiene mucho que ver con eso que ustedes han escuchado de los puertos que son, en definitiva, los ferries que llevan dentro camiones y tráfico, que luego es tráfico rodado, ¿no? Entonces, tampoco se ha tenido en cuenta esa bajada de transporte y vehículos de la operación de Paso del Estrecho. Este año lo hemos visto, ha bajado de forma importante. El plan, por tanto, llegamos a una conclusión, y no es una duda. La conclusión es que hoy estamos trabajando con datos que están desactualizados. Nosotros entendemos que los datos del plan están desactualizados y que a lo mejor habría que actualizarlos. En la página 96 del plan se describen las instalaciones y los usos que se piensan o que pensaban dar al puerto. Y digo que pensaban porque ahora la cuestión ha cambiado. El mismo señor Marín, cuando le pregunto sobre el particular en la reunión, me dice prácticamente: no preocuparos que ya no hay actividad portuaria. No, actividad portuaria, esa fue la frase. Bueno, si queremos hacer un puerto y no va a tener, y ya dice que no, lo primordial no es la actividad portuaria, pues también nos genera dudas. La autoridad portuaria también nos dice que es que va a haber ventajas fiscales, pero por muchas ventajas fiscales que tenga Melilla, si Algeciras no puede competir con Tánger, pues nosotros evidentemente tampoco podremos competir con Nador West y por supuesto con Tánger, que se nos queda fuera de nuestra ruta. Ni siquiera nos estamos acercando a los niveles de Nador o el Nador West que se está construyendo. ¿Por qué no podemos competir? ¿Por qué digo yo que es difícil competir? Pues muy sencillo, porque Marruecos está bajando los costes portuarios y porque todos sabemos que la mano de obra allí es bastante más barata. Y no lo digo yo, o no lo dice Ciudadanos, lo dicen estudios montones. Se meten ustedes en Google y ven viabilidad portuaria de Marruecos y se van a quedar asombrados. El plan también fijaba, en este plan que les comento, fijaba una empleabilidad de 5.750 puestos de trabajo. Pero esa estimación ha bajado. El otro día el señor Marín nos hablaba de 400 puestos de trabajo para la obra y luego 2.500 puestos que serían puestos directos e indirectos que podrían surgir. Los datos eran datos que no están basados en ningún estudio al particular, son datos que se cogen, bueno, pues de forma estadística, tantos metros, la media de cada metro cuadrado de suelo industrial, pues genera tantos puestos. Entonces haces la cuenta y te sale eso, ¿no? Es decir, tampoco supo determinar esos puestos si iban a ser tales o no, pero sí habló de 2.500 puestos y de 400 puestos en la obra, prácticamente la mitad de lo que se había pensado. Y ojalá tenga razón. Bien, mira, le voy a dar un dato con respecto a otra cosa que querían hacer.
El plan hablaba, aparte de los empleos directos e indirectos que iban a salir de la actividad portuaria, y me estoy refiriendo a que el mismo plan habla de contenedores, de instalaciones de industrias de riesgo, de suelo industrial. Miren, la multinacional Maersk, danesa, es responsable del 75% de los 3,17 millones de movimientos de mercancías que anualmente se registran en el puerto de Algeciras, el mayor puerto de nuestro país en el tema de contenedores. Bueno, pues esta multinacional decidió, a raíz de la última huelga de estibadores, desviar desde esta instalación de Algeciras a Tánger 150.000 movimientos de carga anuales. Es decir, Maersk está llevando sus contenedores a Tánger y no a Algeciras. Ese dato está ahí de hace unos meses. Por tanto, si no podemos competir, si Algeciras no puede competir en tío de contenedores, nosotros ni de broma, vamos, porque estamos además fuera de la ruta, ¿no? Ven ustedes ahí el mapa, la ruta de los puertos, y Melilla queda un poco abajo, fuera de esa ruta. La industria de riego que se pensaban poner, según el plan, pues el plan hablan de asuntos como el bunkering. Bunkering son las gasolineras flotantes. Acuérdense de Algeciras el problema que hay. Bien, eso no va a ser, porque eso es un asunto que incluso el Gobierno está luchando contra este problema, porque es un problema medioambiental, genera peligro, porque es combustible. Y, bueno, entre las cuestiones medioambientales, que ya tenemos bastante en Melilla con la patela, que por lo visto, con esta ampliación, se pretende hacer el último estudio es, porque se han hecho 5 proyectos, el último, según el señor Marín, es 0 problema para la patela, porque van a hacer en canal de unos 50 metros de anchura, y por ahí va a recorrer el agua y la patela no va a tener problemas. Es decir, industrias de riego, como el bunkering, pues va a ser que no también. Suelo industrial, parece ser que ahí está la última apuesta. El suelo industrial, después de reunirnos con Marín, parece que el único uso que va a quedar para la ampliación va a ser el suelo industrial. Y marginalmente esa actividad portuaria, si es que va a haber alguna, porque hay previsión, pero muy pequeña. Ya no vuelvo a repetir la frase, no actividad portuaria. Quieren ampliar en 25 hectáreas lo que eran antes 50 hectáreas, es decir, 250.000 metros ahora de suelo industrial, y pretenden, en sus cuentas viene, liberar 90.000 metros cuadrados de suelo urbanizable, es decir, terreno ocupado en Melilla por industria, llevar esa industria al puerto, a la nueva ampliación, y liberar suelo. ¿Qué industria se refirió? Pues bueno, a lo que todos ustedes pueden pensar, que estaría bien que salieran de donde están, sería perfecto. Es decir, Endesa y Remesa. Pero sumando las dos, Endesa y Remesa, suman 20.000 metros cuadrados. Le estoy dando cifras que me dio el señor Marín, y la pregunta es inmediata. Señor Marín, si usted quiere liberar 90.000 metros, todavía nos quedan 70.000 metros que hay que sacar de algún lado. Claro, también hace falta que estas industrias quieran irse allí, porque eso tiene un coste adicional tremendo. Y según el señor Marín, no lo iba a pagar la autoridad portuaria, lo iban a pagar estas empresas. Bueno, a ver lo que dicen estas empresas. En la página 101 del informe aparecen lo que se llaman autopistas del mar. También nos lo comentó el otro día el señor Marín, que van a hacer la autopista del mar, así a grosso modo, es que en vez de un camión que sale, por ejemplo, de Sète, Francia, al sur de Francia, para llegar a Melilla tendría que pasar por las autopistas terrestres, es decir, un montón de kilómetros con gastos de tal. ¿Qué se trata? Pues que se evite eso. ¿Cómo? Pues en el plan este dice, no, va a ser una autopista, los barcos se cargan en Sète, paran en Cartagena y luego llegan a Melilla. Entonces, esa es la autopista del mar. Sale más barato, etcétera. Todo eso, bueno, no es nada nuevo, lo de la autopista del mar. Está bien, pero en los mapas que ven ustedes ahí, se olvidan de una cosa en el informe, que es que Nador-Sète ya existe como autopista del mar. No es un futurible, existe. Entonces, bueno,
¿quién nos asegura o tenemos la duda si los transportistas van a querer mejor venir por Melilla que por Nador? Bueno, pues dependerán de los precios portuarios. Y ya le he dicho antes que los precios portuarios, hasta donde yo alcanzo, son más baratos en Nador. Y luego también esto hay que unirlo con el tema que tenemos estos días en prensa todos los días, lo de la frontera, el comercio atípico, etcétera. Es decir, si el comercio atípico se va mermando, porque, ya no digo nosotros, porque Marruecos cierra el grifo, pues ya los contenedores que venían para Melilla y que iban para Marruecos, pues ya no van a venir. Vendrán los de consumo interno. Por tanto, la autopista esa, pues me parece a mí que no le veo yo mucho atractivo al final, porque, claro, hace falta que se use. En ninguna parte tampoco se menciona la previsión de aumento de pasajeros y vehículos. De paso, solo se habla de mercancía y de industria. Claro, no se menciona lo de pasajeros porque ya tenemos la operación de Paso del Estrecho. Este año ya se ha demostrado que va en declive con respecto al paso por Melilla, lo cual no es malo, porque tampoco dejaban mucho dinero aquí. Por no decir no dejaban nada más que problemas, pero bueno, ya tenemos que si no vienen por aquí, pues no usan los barcos nuestros, usan los barcos de Balearia o de Armas que van al puerto de Nador o de Transmediterránea. Ya no vienen al puerto de Melilla. O sea, perdemos la molestia de que pasen por aquí, pero perdemos también el dinero de lo que tienen que pagar cuando atracan en Melilla. Por tanto, podemos decir que el plan estratégico de la ampliación del puerto tampoco contempla el turismo como beneficio potencial de Melilla, por lo que le acaba de decir, lo de la OPE, el problema que hay con la frontera. El tránsito de pasajeros ha bajado en un 14,7% con respecto al 2016. Esas son las últimas cifras. El señor Marín nos dio otras cifras, pero claro, eran del año anterior, que decían que se había incrementado el paso de vehículos y pasajeros en un 100,6%. Bueno, los datos que tenemos es que han bajado. No sé qué datos nos había dado. Luego también hablaba e insistió mucho en un concepto, que es el concepto que dio mucho valor al concepto riesgo-país. Es decir, que nosotros con respecto a Marruecos tenemos menos riesgo como país que Marruecos. O sea, somos más seguros. Pues tampoco lo tenemos claro. Y le voy a decir por qué. Porque, dado el crecimiento empresarial de Marruecos, que el año pasado me parece que fueron 65.000 empresas nuevas en territorio marroquí, que este año, bueno, que desde hace unos cuantos años están invirtiendo de forma enorme, o como se dice ahora, brutal, en infraestructura, en grandes infraestructuras, carreteras, puertos, aeropuertos, trenes de alta velocidad, inversiones extranjeras a montón, de montones de países, e incluido España, con inyección de dinero de la Unión Europea. Fondos FEDE también tiene, o sea, fondos de la Unión Europea a Marruecos también hay. Es decir, estamos hablando que el Fondo Mundial Internacional hablaba de una subida del PIB en Marruecos de un 4,4%. Eso es una bestialidad. España tiene previsto para el 2018 un 2,5%, la mitad. Es decir, ¿dónde está el riesgo? Si el PIB de ese país sube a esa cantidad tan increíble del 4,4%, que aunque baje, que puede ser que baje para el año que viene a un 3%, aún así está por encima del PIB nuestro, la subida, quiero decir. Es decir, el riesgo, cuando las empresas van a invertir allí, pues no verán que hay tantos riesgos. Y ya le digo que las inversiones son tremendas. Al menos a lo mejor no, evidentemente no en esta parte que colinda con Melilla, pero sí en el resto. Quizás ese también es otro problema que, bueno, que será cuestión de verlo en otra ocasión. Entonces, no, con todo esto le estoy diciendo, no es que el Gobierno tenga dudas, digo el Gobierno, que la oposición tenga dudas, es que el Gobierno se ha pasado años haciendo eso de prueba-error. Voy a probar esto, error, pruebo otra cosa, etcétera. Y, por tanto, no pueden pretender ni el señor Imbroda, ni la señora Cristina Rivas, ni el mismo señor Marín, que creamos ciegamente en este proyecto. Ya nos gustaría porque nos parece que es interesante tener proyectos de ciudad. Pero aquí están las dudas. El presupuesto se ha modificado varias veces. No hay inversión privada, nos dijo el señor Marín que es inversión pública total.
Y la pregunta es bien sencilla. Si la riqueza de un país se mide por la inversión y en Melilla no vamos a tener inversión privada, pues el crecimiento va a ser, en referente a la riqueza, pues va a ser bastante escaso, ¿no? En Marruecos, sin embargo, ya les vuelvo a decir, grandes empresas están invirtiendo, grandes multinacionales, está llegando muchísimo dinero. Han cambiado los plazos, nos encontramos con que parece ser que el problema medioambiental con la patela se va a arreglar, pero también nos encontramos con cosas tan disparatadas que ahora me estoy acordando de lo que dijo el antecesor del señor Marín cuando hablaba que el tráfico, la influencia de los buques en la ruta mediterránea pasando por Melilla iba a ser tan competitiva que el canal de Panamá no iba a tener envidia. Eso todavía me acuerdo, ¿no?, de aquello era de chiste, ¿no?, compararnos con el canal de Panamá. ¿Qué más quisiéramos? Bien, pues ayer ya vimos que el PP volvió a apoyar, como no podía ser de otra manera, por enésima vez, el proyecto de ampliación del puerto y parece que el Ministerio de Fomento ha dado el visto bueno al dinero, a las primeras cantidades. Pero también tenemos aquí una duda, porque mire, una cosa es que poner, y lo sabemos por Melilla, cualquier proyecto de presupuesto, una cosa es poner las cantidades que se pretenden gastar y otra cosa es que se ejecuten. Nos dio unas cantidades el señor Marín, que yo de verdad no dudo de las cantidades, pero yo ayer me bajé, y lo tengo aquí por si ustedes lo quieren, el presupuesto que tiene pensado el Gobierno para Melilla en la ampliación del puerto. Las cantidades no me coinciden, no es que haya muchas diferencias, pero no me coinciden. Por ejemplo, aquí hablan de 280 millones y el señor Marín hablaba de 293. No sé, a lo mejor es sumando por otro lado, yo no la encuentro. Pero viene una inversión prevista para el 2016, o sea, que se ha invertido en el 2016 789.000 euros. Entendemos que eso será el proyecto con el que se pagó todos estos estudios que se están haciendo. Luego hay una inversión de este año de 67.000 euros. Luego pone una previsión de ampliación de presupuesto, un PAP, para el 2018, 2019 y 2020. No sigue. Pues no sigue porque los presupuestos los hacen trianuales. O sea, sin embargo, el señor Marino habla hasta del 2022. Lo que tenemos ahora es lo que viene aquí. Y lo que viene aquí, llegamos hasta el 2017. Lo que viene después, ya veremos si se ejecuta. A lo mejor no se llega a ejecutar. Ojalá se ejecute. Entonces, eso nos generan ese tipo de dudas, porque, claro, saben ustedes que los presupuestos 2017 se han prorrogado para el 2018 y el año que viene a ver qué pasa, ¿no? Entonces, eso va a afectar, evidentemente, al gasto. Entonces, ¿se va a garantizar esta prórroga de los fondos para este proyecto? Pues tenemos dudas, evidentemente. Si tiene duda el Gobierno de cómo va a hacer los presupuestos por culpa de la falta de apoyo que le ha retirado el PNV, pues no lo vamos a tener nosotros. ¿Existe riesgo? Otra pregunta. ¿Existe riesgo de que la inversión no se ejecute en los próximos años? Pues también, pues sí, pensamos que puede existir riesgo. Ojalá no equivoquemos. Luego no nos podemos olvidar de lo que dijo el Tribunal de Cuentas Europeo, que hablaba de la escasa rentabilidad a largo plazo de estos proyectos. Y por último, le pregunté si había un estudio socioeconómico del puerto de Melilla, porque el único estudio socioeconómico de impacto socioeconómico que tenemos resulta que se ha hecho este año, lo ha hecho Promesa, es decir, ellos, y que, por cierto, al leerlo ponen que es un plan del 2007, se han equivocado ahí. Pues claro que tenemos dudas. Si usted es el mismo que hace el impacto socioeconómico, pues ¿qué va a decir? ¿Que está todo mal? Pues va a decir que está todo bien. Le adelanto que, bueno, que estas son nuestras dudas. Pues claro que sí, que tenemos dudas y son legítimas. Y que tengamos dudas no quiere decir que estemos en contra de ningún proyecto de ciudad, todo lo contrario, simplemente tenemos dudas. Y le adelanto que vamos a efectuar una pregunta parlamentaria a través de nuestro diputado en la Comisión de Fomento, la vamos a hacer esta semana, mañana seguramente, la vamos a trasladar, ya se ha hablado del tema, para preguntar sobre la efectividad de la ejecución de este proyecto, porque todavía no empezó a ejecutarse. Y queremos saber si se va a ejecutar y si se va a ejecutar lo comunicaremos y nos felicitaremos de que sea así, de que esto vaya para adelante. Y nada más, las dudas son esas, se las he transmitido y a esperar. ¿Alguna pregunta?
No, la pregunta ya se ha hecho. Bueno, nosotros tenemos unos sistemas de preguntas que la podemos hacer directamente al parlamentario o, en este caso, tenemos un grupo de fomento. Entonces, el que dirige este grupo de fomento, que no son políticos, son profesionales, pues yo estuve hablando ayer por la noche con él, bueno, ya hablando mucho tiempo con esto del puerto, y entonces me dijo, dice, el problema es lo de la ejecución, vamos a ver, porque los dineros están ahí, pero ya sabes que después se pueden ir a otro sitio, ¿no? Como pasa muchas veces, no es una cosa habitual, no es raro. Dice, vamos a hacer una pregunta, si te parece, entonces yo le mandaré la exposición de motivos, a ver si me da tiempo hoy o mañana, y él se la traslada directamente al diputado. Y entonces el diputado, cuando tengan comisión de fomento, pues hará la pregunta. Cuando hagan la pregunta, pues yo se la facilitaré. Una vez que esté registrada, porque se registra y luego se va a comisión, como hacemos aquí, vamos a una comisión y preguntamos, pues allí igual. Vaya pregunta exactamente sobre la efectividad de la ejecución del proyecto. Sí, se va a ejecutar. ¿En qué estadio está la ejecución o la previsión de ejecución del proyecto, teniendo en cuenta lo que os he dicho ahora, ¿no? Porque también pensamos que el plan estratégico está desactualizado, ya lo he dicho, por lo que se refiere a los datos, he dicho el porqué, he dicho las páginas, es decir, yo creo que habría que actualizarlo, porque es que no, la realidad es otra, y va a ser otra más adelante, porque esto va cambiando a una velocidad tremenda. Además, no le he dicho una cuestión que hay que tener muy clara. El comercio mundial está directamente relacionado con el transporte en contenedores. O sea, el crecimiento de los contenedores es bestial, es abrumador. No se da abasto y va a seguir siendo así. Entonces, todo el comercio va a ir en contenedor. Y si va a ir en contenedor, pues va a llegar a un puerto. Y al puerto donde llegue va a generar riqueza. Y va a generar empleo. Si aquí nos quedamos ya sin contenedores, pues esos empleos también no se van a generar. Y tengamos todo claro que los contenedores no es el futuro, es el presente y el futuro va a seguir siéndolo. No tengo las cifras aquí, pero he leído cifras que son astronómicas, ha aumentado unos porcentajes increíbles. Por todo lo que viene de Asia. Muy bien, pues si no quieren nada más. Muchas gracias.